Mi nombre es Rafael Montoya Castillo. Tengo 47 años. Soy capellán del Hospital General de Tegucigalpa, Honduras, y llevo 22 años sirviendo en salas de emergencias. He presenciado nacimientos, muertes, despedidas y milagros, pero juro por mi fe en Cristo Jesús que lo que voy a contarte sucedió exactamente como lo relataré. No hay exageración, no hay ficción. Cada palabra está respaldada por expedientes médicos, testimonios de doctores y registros hospitalarios que aún hoy se estudian en 4 países de Latinoamérica. Era la madrugada del 14 de marzo de 2019 en Tegucigalpa. Yo estaba de guardia nocturna cuando escuché gritos en la sala de labor y parto. Un bebé había nacido sin signos vitales. Los doctores llevaban 8 minutos aplicando reanimación sin resultado. Hermanos, lo que ocurrió en esa sala de emergencias entre las 2:47 y las 3:12 de la madrugada cambió para siempre la vida de 7 profesionales médicos, 3 de ellos declarados ateos. Y lo que verás registrado en los monitores cardíacos desafía toda explicación científica. Si alguna vez has perdido la esperanza, si alguna vez has sentido que la situación es irreversible, prepárate, porque esta historia te mostrará que cuando la ciencia dice no hay más que hacer, Dios apenas está comenzando. Y hermanos, lo que realmente sucedió en esa sala no puede explicarse con medicina, no puede explicarse con estadísticas, solo puede explicarse con 2 palabras: intervención divina. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió esa madrugada es inexplicable. El Hospital General de Tegucigalpa está ubicado en la colonia Miraflores, una zona céntrica de la capital hondureña. Es un edificio de 5 pisos construido en los años 80, con paredes de concreto pintadas de verde institucional, pisos de linóleo gastado que crujen bajo las camillas, y ese olor característico a desinfectante mezclado con café recalentado que cualquier trabajador hospitalario reconocería al instante. Las luces fluorescentes del tercer piso, donde está la sala de labor y parto, parpadean cada cierto tiempo. Hay goteras en el techo durante la temporada de lluvias. Los aires acondicionados funcionan a medias. Es un hospital público, con recursos limitados, pero con un equipo médico capacitado y comprometido. Esa noche de marzo, la humedad era sofocante. Tegucigalpa estaba envuelta en una bruma espesa que hacía que las ventanas del hospital sudaran. Se escuchaban los grillos desde el pequeño jardín interior del edificio, mezclados con el sonido constante de los monitores cardíacos en las diferentes salas. El turno nocturno siempre es tenso. Hay menos personal, menos recursos inmediatos, y cualquier emergencia se magnifica. Yo me encontraba en la pequeña capilla del segundo piso, una habitación de 3 por 4 metros con 6 sillas plegables, un crucifijo de madera en la pared y una imagen de la Virgen María sobre una mesa que servía de altar. Estaba orando por los pacientes de la noche. Eran las 2:35 de la madrugada. Había tomado un café amargo de la máquina del pasillo. Mis rodillas crujían después de estar arrodillado por 20 minutos. Tenía puestos mis pantalones negros de capellán, camisa clerical y mi identificación hospitalaria colgando del cuello. En ese momento escuché pasos acelerados en el pasillo, luego gritos, una voz de mujer que decía «No responde, no responde», y entonces sonó el código azul por los altavoces. Código azul, sala de labor 3, código azul, sala de labor 3. Un código azul significa paro cardiorrespiratorio, significa que alguien está muriendo, o ya murió. Salí corriendo de la capilla. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta el tercer piso. Mis zapatos resonaban contra los escalones de cemento. Podía escuchar mi propia respiración.
Cuando llegué al pasillo de labor y parto, vi a 3 enfermeras corriendo con un carrito de reanimación. La puerta de la sala 3 estaba abierta. Adentro había 7 personas rodeando una mesa de reanimación neonatal. Luces intensas, monitores pitando, y en el centro de todo, un cuerpecito diminuto, inmóvil, de color morado oscuro. Me acerqué a la puerta. La doctora Suyapa Hernández, jefa de turno de esa noche, una mujer de 52 años, con 28 años de experiencia en obstetricia, estaba dirigiendo la reanimación. Llevaba puestos guantes quirúrgicos manchados de sangre, bata verde y una mascarilla que no ocultaba la tensión en su rostro. Sus manos se movían con precisión mecánica sobre el pecho del bebé. Compresiones, ventilación con bolsa ambú, revisar pulso, repetir. A su lado estaba el doctor Marco Espinosa, pediatra de 39 años, especializado en neonatología, con lentes de montura metálica empañados por el sudor. Él sostenía un estetoscopio contra el pecho del bebé, buscando algún sonido, cualquier ceñido de vida. Nada. 2 enfermeras, Carla Mejía y Roxana Torres, ambas de unos 30 años, preparaban medicamentos, adrenalina, bicarbonato. Sus manos temblaban ligeramente mientras cargaban las jeringas. Un técnico de laboratorio, Josué Ramos, de 26 años, monitoreaba los signos vitales en la pantalla. Todos los valores estaban en 0. Frecuencia cardíaca, 0. Saturación de oxígeno, 0. Presión arterial, indetectable. Y en una esquina de la sala, recostada en una camilla, estaba la madre. Su nombre era Andrea Beltrán, 23 años, maestra de primaria de una comunidad rural llamada El Paraíso, a 2 horas de Tegucigalpa. Tenía el cabello negro pegado a la frente por el sudor, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y las manos aferradas a las sábanas blancas de la camilla. Junto a ella estaba su esposo, Mario Beltrán, 25 años, agricultor, con su camisa de trabajo a cuadros y botas de hule todavía puestas. Había corrido desde el campo cuando le avisaron que Andrea estaba en trabajo de parto. Su rostro reflejaba un terror absoluto. Me quedé en el marco de la puerta. Como capellán, mi función no es interferir con el equipo médico. Mi función es estar presente, orar, y, si me lo piden, brindar los sacramentos. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era observar y clamar a Dios en silencio. 6 minutos antes de mi llegada, según me contaron después, Andrea había dado a luz tras 14 horas de trabajo de parto complicado. El bebé era su primer hijo, un varón. Habían planeado llamarlo Elías, por el profeta del Antiguo Testamento. Pero desde el momento en que salió del vientre, no emitió ningún sonido, no lloró, no se movió. Su piel estaba azul oscuro, casi morada. No respiraba. La doctora Hernández cortó el cordón umbilical de inmediato y llevó al bebé a la mesa de reanimación. Comenzó el protocolo estándar de reanimación neonatal. Secó al bebé, estimuló su piel, succionó las vías respiratorias. Nada. Comenzó las compresiones torácicas. 120 compresiones por minuto. Ventilación con presión positiva. Administró la primera dosis de adrenalina intravenosa a los 3 minutos. Sin respuesta. Segunda dosis a los 6 minutos. Sin respuesta. Cuando yo llegué, llevaban 8 minutos de reanimación continua. Y el bebé seguía sin signos de vida. Hermanos, deben entender algo. En medicina neonatal, los primeros 10 minutos son críticos. Si un recién nacido no responde a la reanimación en ese tiempo, las probabilidades de supervivencia caen por debajo del 5%. Y si sobrevive, el daño cerebral por falta de oxígeno es casi inevitable. Cada segundo sin oxígeno, miles de neuronas mueren. Es una carrera contra el reloj, y el reloj se estaba agotando.
Vi cómo la doctora Hernández revisaba el monitor una vez más. Sus hombros se hundieron ligeramente. Conozco ese lenguaje corporal. Lo he visto cientos de veces. Es la postura de la derrota. Es cuando un médico sabe que ha hecho todo lo humanamente posible y no ha sido suficiente. Miró al doctor Espinosa. Él negó con la cabeza lentamente. Escuché que la doctora Hernández murmuraba 10 minutos, sin respuesta, sin pulso, sin actividad eléctrica. En ese momento, Andrea gritó desde su camilla, «¡No! ¡Mi bebé no! ¡Dios mío, no me lo quites!». Su voz rasgaba el aire. Mario la abrazó, pero él también lloraba. Sus sollozos eran profundos, guturales, el llanto de un padre que ve morir a su hijo sin poder hacer nada. La doctora Hernández se quitó los guantes. Ese gesto, hermanos, ese gesto que todo médico hace cuando sabe que la batalla se perdió. Se acercó lentamente hacia Andrea y Mario. Yo sabía lo que venía. Iba a declarar el deceso. Iba a decirles que su hijo había muerto, que lo sentía mucho, que hicieron todo lo posible. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. El doctor Marco Espinosa, el pediatra, dio 2 pasos hacia adelante y dijo en voz alta, «Esperen, esperen un momento». La doctora Hernández se detuvo. Lo miró confundida. «Marco, llevamos 11 minutos. No hay actividad cardíaca, no hay respuesta neurológica. Ya sabes lo que esto significa». El doctor Espinosa se quitó los lentes, los limpió con el borde de su bata y los volvió a poner. Sus manos temblaban. Luego dijo algo que dejó a todos en shock. «Doctora Suyapa, yo no creo en Dios. Usted lo sabe. Llevo 20 años siendo ateo, pero esta pareja, ellos son creyentes. Y si hay aunque sea una posibilidad, aunque sea del 0.01% de que la oración funcione, ¿no deberíamos intentarlo?». Se hizo un silencio absoluto en la sala. La doctora Hernández lo miró fijamente. «¿Estás sugiriendo que oremos? ¿En medio de un código azul?». El doctor Espinosa asintió lentamente. «Sí, eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. Hermanos, deben entender lo radical que era esto. En un hospital público, regido por protocolos médicos estrictos, un doctor ateo estaba pidiendo que el equipo médico orara. No hay precedente para esto. No hay protocolo. No hay sección en el manual de reanimación neonatal que diga paso 7, orar por intervención divina. Pero ahí estaba, un hombre de ciencia, entrenado para confiar solo en evidencia, medicamentos y procedimientos, pidiendo que probaran la fe. La enfermera Carla Mejía, una mujer cristiana evangélica de la Iglesia Pentecostal Fuego y Poder, fue la primera en reaccionar. «Yo oro», dijo con voz firme. «Yo creo en el poder de Jesús». Roxana Torres, la otra enfermera, católica devota, asintió. «Yo también». El técnico Josué Ramos levantó la mano tímidamente. «Yo soy de la Iglesia Adventista. Puedo orar». La doctora Hernández miró a su equipo. Luego miró el reloj en la pared. Las 2:47 a.m. Luego miró al bebé sobre la mesa. Su cuerpecito inmóvil, frío, sin vida. Tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Está bien», dijo. «Hagámoslo, pero rápido. Y si en 2 minutos no hay respuesta, declaramos el deceso. ¿Entendido?». Todos asintieron. Fue en ese momento cuando me vieron a mí en la puerta. La doctora Hernández me hizo una seña. «Capellán Montoya, venga, usted dirige esto». Entré a la sala. Mi corazón latía con fuerza. No por nerviosismo, sino porque podía sentir algo en el ambiente. Una electricidad espiritual, una expectativa, como si el cielo mismo se hubiera inclinado para observar lo que estaba por suceder. Me acerqué a la mesa de reanimación. Miré al bebé. Su nombre era Elías. Pesaba 3.2 kilogramos. Medía 49 centímetros. Tenía 11 minutos de nacido y 11 minutos muerto.
Su piel estaba completamente morada, sus labios negros, sus ojos cerrados. Sus manitas, del tamaño de una moneda, estaban cerradas en puños diminutos. No había movimiento en su pecho. Los monitores seguían mostrando líneas planas. 0, 0, 0. Coloqué mi mano derecha sobre la cabeza del bebé. Estaba fría, un frío que no era solo por la temperatura, sino por la ausencia de vida. Y con mi mano izquierda tomé la mano de la doctora Hernández. Ella vaciló un segundo, pero luego la aceptó. Luego todos en la sala se tomaron de las manos, formando un círculo alrededor de la mesa. El doctor Espinosa, el ateo declarado, estaba a mi lado. Podía sentir su respiración acelerada, su escepticismo luchando contra una esperanza desesperada. Andrea y Mario, desde la camilla, extendieron sus brazos hacia nosotros. Oraban en voz baja, lloraban, clamaban. Y entonces, hermanos, yo hice algo que había hecho 1000 veces antes, pero esta vez fue diferente. Esta vez, cada palabra que salió de mi boca llevaba un peso eterno. Cerré los ojos y dije: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos aquí en tu presencia. La ciencia ha hecho todo lo que puede hacer. Los doctores han aplicado todo su conocimiento. Pero sabemos que tú eres el Dios que resucita muertos. Tú eres el Dios que devuelve la vida. Tú le dijiste a Elías el profeta: revive al hijo de la viuda, y el niño volvió a la vida. Ahora, Señor, este bebé lleva el nombre de ese profeta, y te pedimos, te suplicamos, te rogamos, sopla tu aliento de vida sobre él. Que tus manos toquen su corazón, que tu poder sobrenatural fluya a través de este cuerpecito. En el nombre de Jesús, declaramos vida, declaramos sanidad, declaramos resurrección. Mientras yo oraba, las enfermeras empezaron a orar también. Carla clamaba en voz alta: Jesús, tú tienes el poder, devuélvele la vida a este niño. Roxana rezaba el Padre Nuestro. Josué repetía una y otra vez: Señor, ten misericordia, ten misericordia. Andrea gritaba desde su camilla: Elías, mi hijo, en el nombre de Jesús, respira, respira, hijo mío. Mario lloraba y decía: Dios mío, si hay un milagro, si hay una sola oportunidad, por favor, por favor. Y el doctor Espinosa, el ateo, el hombre de ciencia pura, murmuró algo que apenas pude escuchar: si existes, si realmente existes, muéstranos. Hermanos, en ese momento, en esa sala de emergencias del tercer piso del Hospital General de Tegucigalpa, a las 2:49 de la madrugada del 14 de marzo de 2019, con 7 profesionales médicos tomados de las manos alrededor de un bebé muerto, algo cambió en la atmósfera. No puedo describirlo con exactitud, pero lo sentí. Todos lo sintieron. Fue como si la temperatura de la habitación subiera varios grados de repente, como si una presencia invisible llenara cada rincón. El aire se volvió pesado, denso, cargado de algo que no era visible, pero era absolutamente real. La enfermera Roxana después me dijo que sintió como si alguien la hubiera tocado en el hombro. Carla dijo que escuchó un zumbido en sus oídos, como un cántico lejano. Josué juró que vio una luz brillante en la esquina de su visión periférica, aunque cuando volteó no había nada. Yo mantuve mi mano sobre la cabeza del bebé, y de repente, bajo mi palma, sentí calor. Un calor que no estaba ahí antes, un calor que emanaba del cuerpo del niño. Abrí los ojos, miré hacia abajo, y hermanos, juro por todo lo que es sagrado, vi como el color de la piel del bebé comenzaba a cambiar. Muy lentamente, el morado oscuro empezó a aclararse, primero en el pecho, luego en los brazos, luego en la cara. ¿Lo están viendo?, susurró la doctora Hernández. Su voz temblaba. ¿Lo están viendo? El doctor Espinosa se acercó más. Se inclinó sobre el bebé. Imposible, murmuró. Esto es imposible. Y entonces
A las 2:51 de la madrugada, exactamente 13 minutos después del nacimiento, sucedió. El monitor cardíaco emitió un pitido, uno solo, un pico pequeño en la pantalla que antes estaba plana. Todos voltearon a mirar la pantalla. Silencio absoluto. Otro pitido. Otro pico en la línea. La enfermera Carla gritó: «¡Tiene pulso! ¡Dios mío, tiene pulso!». El doctor Espinoza se lanzó sobre el bebé con su estetoscopio, lo colocó sobre el pecho diminuto. Escuchó. Sus ojos se abrieron como platos detrás de sus lentes. Hay latido cardíaco. Débil, pero está ahí. 40 latidos por minuto. La doctora Hernández tomó la bolsa ambú y comenzó a ventilar al bebé nuevamente, pero esta vez con una intensidad renovada. «Vamos, Elías. Vamos, pequeño. Respira para nosotros». El monitor seguía pitando. 40 latidos, 45 latidos, 50 latidos. «La saturación de oxígeno está subiendo», reportó Josué desde la pantalla. 12%, 15%, 18%. «¡Sigan orando!», gritó la doctora Hernández. Y por primera vez en su carrera médica, una doctora de 52 años, jefa de turno, estaba pidiendo a su equipo que orara mientras ella aplicaba procedimientos médicos. Todos seguimos orando. Las voces se mezclaban. Clamor, alabanza, súplica, declaración. 60 latidos por minuto, 70 latidos, 80 latidos, saturación de oxígeno, 25%, 32%, 40%. Y entonces, hermanos, a las 2:53 de la madrugada, 15 minutos después de haber nacido muerto, el bebé Elías abrió su boca y emitió un sonido. No fue un llanto fuerte, fue un gemido débil, apenas audible, pero para todos en esa sala fue el sonido más hermoso que habían escuchado en su vida. «¡Está respirando!», gritó Roxana. «Por sí solo, está respirando». El pecho del bebé comenzó a moverse. Arriba y abajo, arriba y abajo. Respiraciones superficiales, pero respiraciones reales. El doctor Espinoza retrocedió un paso, se quitó los lentes, los dejó caer al suelo. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Un hombre de 39 años, pediatra, ateo declarado, llorando como un niño. «No es posible», repetía entre sollozos. «No es médicamente posible. Estuvo muerto por 13 minutos. No es posible». Pero ahí estaba, sucediendo frente a sus ojos. El monitor ahora mostraba 110 latidos por minuto. Saturación de oxígeno, 60%, 70%, 80%. La piel del bebé ya no era morada, era rosada. Sus labios, que antes estaban negros, ahora tenían color. Sus manitas se abrieron y se cerraron. Sus piernas se movieron. Y luego abrió los ojos, 2 ojos oscuros, brillantes, llenos de vida. Andrea gritó desde su camilla: «¡Mi bebé, mi hijo está vivo! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Dios mío!». Mario se arrodilló en el suelo, alzó sus manos al cielo. «¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Altísimo!». La sala de emergencias se convirtió en un templo. Doctores, enfermeras, técnicos, todos lloraban. Algunos reían, otros temblaban. Todos sabían que habían presenciado algo que trascendía la medicina. La doctora Hernández tomó al bebé en sus brazos con sumo cuidado. Lo limpió, lo envolvió en una manta térmica, revisó sus reflejos. Respuesta pupilar, normal. Reflejo de succión, presente. Tono muscular, activo. Llanto, cada vez más fuerte. «Todos sus signos vitales se están normalizando», dijo con voz temblorosa. «Frecuencia cardíaca, 130. Saturación, 92%. Temperatura corporal subiendo. Esto es un milagro. No hay otra palabra para esto». Llevaron al bebé hacia Andrea. Cuando ella lo tuvo en sus brazos, el llanto que salió de ella no era de dolor, sino de gozo absoluto. Lo abrazó contra su pecho. Lo besó en la frente. «Elías, mi Elías, Dios te trajo de vuelta a mí». El bebé, como respondiendo a la voz de su madre, dejó de llorar. Giró su cabeza hacia ella y buscó alimentarse.
un reflejo completamente normal, un reflejo de un bebé completamente vivo. Hermanos, lo que sucedió en esa sala no tiene explicación científica. La medicina dice que después de 10 minutos sin oxígeno, el daño cerebral es irreversible. Después de 13 minutos, la muerte es permanente. Pero este bebé no solo volvió a la vida, volvió sin ningún daño, sin ninguna secuela. Perfecto. Pero la historia no termina ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. Porque lo que pasó con el equipo médico en las horas y días siguientes fue casi tan extraordinario como la resurrección del bebé. Hermanos, quiero que recuerden los nombres de las 7 personas que estuvieron en esa sala, porque lo que les voy a contar ahora cambiará tu perspectiva sobre los milagros. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia te está impactando, si estás sintiendo algo en tu espíritu, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, Dios resucita. Solo esas 2 palabras. Y si conoces a alguien que necesita un milagro, que está enfrentando una situación médica imposible, que ha perdido la esperanza, comparte este video con esa persona, porque Dios quiere que sepan que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue resucitando lo que la ciencia declara muerto. Y tu testimonio en los comentarios puede ser el impulso de fe que alguien necesita hoy. Escribe ahora, Dios resucita. Ahora sí, hermanos, déjame contarles lo que pasó después. Después de que el bebé Elías se estabilizara completamente, la doctora Hernández ordenó que lo trasladaran a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Quería monitorearlo las siguientes 48 horas. En casos de reanimación prolongada, aunque el bebé parezca estable, pueden aparecer complicaciones neurológicas horas o días después. Convulsiones, daño cerebral, parálisis, ceguera. Las secuelas de la falta de oxígeno son impredecibles. Pero la doctora Hernández, mientras completaba el papeleo, no podía dejar de temblar. Llevaba 28 años en medicina. Había atendido más de 3.000 partos. Había realizado cientos de reanimaciones neonatales. Pero nunca, absolutamente nunca, había visto a un bebé volver a la vida después de 13 minutos sin signos vitales. Y ciertamente nunca había visto una recuperación tan rápida, tan completa, tan perfecta. Se sentó en la estación de enfermeras. Eran las 3:30 de la madrugada. Tomó una taza de café frío. Sus manos todavía temblaban. La enfermera Carla se sentó a su lado. «Doctora», dijo Carla suavemente, «usted sabe lo que pasó ahí adentro, ¿verdad?» La doctora Hernández la miró. «Carla, yo he visto cosas raras en medicina. Recuperaciones inesperadas, remisiones espontáneas. Pero esto fue Dios», completó Carla con firmeza. «No fue suerte, no fue coincidencia, fue la mano de Dios». La doctora Hernández quiso rebatir. Quiso decir que tal vez la adrenalina finalmente hizo efecto, que tal vez el corazón del bebé solo necesitaba más tiempo, que tal vez había una explicación médica que aún no comprendían. Pero no pudo, porque en lo profundo de su ser, ella sabía la verdad. «Nunca he sido religiosa», admitió la doctora. «Fui criada católica, pero dejé de ir a misa hace como 20 años. He visto demasiado sufrimiento en este hospital, demasiados niños muertos, demasiadas madres llorando, y siempre me pregunté, si Dios existe, ¿por qué permite todo esto?» Carla asintió. «Yo también me he hecho esa pregunta, doctora, y no tengo todas las respuestas. Pero lo que sí sé es que esta noche, en esa sala, algo sobrenatural sucedió. Y no fue casualidad que el doctor Espinosa sugiriera orar. Y no fue casualidad que todos estuviéramos de acuerdo. Dios orquestó todo esto». La doctora Hernández se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que ni ella misma esperaba decir. «Quiero ir a una iglesia.
No sé cuándo fue la última vez que pisé una, pero después de esto, necesito entender, necesito saber más sobre este Dios que puede hacer lo que vi esta noche. Carla sonrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Doctora, sería un honor llevarla a mi iglesia. Somos una congregación pequeña, pero el pastor es un hombre de mucha fe y va a querer escuchar este testimonio. Mientras ellas hablaban, en otra parte del hospital, el doctor Marco Espinoza estaba sentado en la escalera de emergencia del edificio. Había salido a tomar aire. La humedad de la madrugada le pegaba en la cara, pero él no la sentía. Estaba en shock. Durante 20 años, desde que tenía 19 años y estudiaba medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Marco había sido ateo, no agnóstico, ateo. Creía que Dios era una invención humana para lidiar con el miedo a la muerte. Creía que la religión era un placebo psicológico. Creía que la ciencia podía explicar todo. Y cuando algo no se podía explicar, simplemente significaba que aún no teníamos suficiente información, pero eventualmente la tendríamos. Esa era su filosofía, su cosmovisión, su identidad. Pero lo que había visto esa noche destruyó todo eso. Él había revisado los monitores durante toda la reanimación. Él había visto las líneas planas, cero actividad cardíaca, cero actividad eléctrica cerebral. El bebé estaba clínicamente muerto. No había pulso, no había respiración. La piel estaba fría y morada. Todos los indicadores apuntaban a un deceso. Y entonces oraron. Y el corazón del bebé comenzó a latir, de la nada, sin ningún medicamento adicional, sin ningún procedimiento nuevo, solo latió. Marco se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un corazón muerto simplemente decidir comenzar a latir de nuevo? No había explicación, no había precedente, no había lógica, a menos que hubiera algo más grande, algo fuera del alcance de la ciencia, algo divino. Esa palabra, divino, le quemaba la mente. Durante 20 años la había rechazado, se había burlado de ella. Había debatido con creyentes y había ganado esos debates con lógica y evidencia. Pero ahora toda su lógica se desmoronaba. Escuchó pasos detrás de él. Se volteó. Era el técnico de laboratorio, Josué Ramos, el joven adventista. «Doctor Espinoza», dijo Josué tímidamente, «¿está usted bien?» Marco soltó una risa amarga. «¿Bien?» «Josué, acabo de ver algo que destruye todo lo que he creído durante 20 años. No estoy bien». Josué se sentó a su lado en la escalera. «Doctor, ¿puedo preguntarle algo? ¿Por qué sugirió que oráramos? Usted siempre ha dicho que no cree en Dios». Marco se frotó los ojos. «No lo sé, Josué. Honestamente, no lo sé. Fue como si algo dentro de mí me empujara a decirlo. Vi a esa pareja llorando, vi a ese bebé muerto, y algo en mi interior gritó, tiene que haber más, tiene que haber una salida, y lo único que se me ocurrió fue orar». «¿Y ahora?», preguntó Josué. «Después de lo que vimos, ¿qué cree usted?» Marco guardó silencio por un largo minuto. Luego dijo con voz quebrada, «Creo que hay cosas que la ciencia no puede explicar, y creo que tal vez me he equivocado. Durante mucho tiempo». Josué puso su mano en el hombro del doctor. «Doctor, Dios lo amó tanto esta noche que le mostró un milagro, no para humillarlo, sino para buscarlo, para llamarlo. Y si usted quiere conocerlo, yo puedo ayudarlo». Marco asintió lentamente. Lágrimas corrían por sus mejillas. «Sí, quiero, porque si hay un Dios que puede traer a un bebé de la muerte a la vida, entonces necesito conocerlo». Mientras tanto, en la UCI neonatal, el bebé Elías estaba siendo monitoreado por la enfermera Roxana Torres. Ella revisaba sus signos vitales cada 15 minutos. Frecuencia cardíaca, estable en 140. Saturación de oxígeno, 98%.
Temperatura, 36,8 de Cristo. Respiración, normal. Reflejo de succión, presente. Tono muscular, activo. Cada parámetro era perfecto. Como si el bebé no hubiera pasado por nada. Como si no hubiera estado muerto por 13 minutos. Como si fuera un recién nacido completamente sano. Roxana, una católica devota que rezaba el rosario todas las noches, no podía dejar de llorar mientras trabajaba. Ella había sido testigo de demasiadas tragedias en esa UCI. Bebés prematuros que no sobrevivían. Recién nacidos con malformaciones incompatibles con la vida. Madres que tenían que despedirse de sus hijos pocas horas después de conocerlos. Pero esta noche había visto a Dios. No en una imagen, no en una estatua, no en un sueño, sino actuando en tiempo real, devolviendo la vida donde había muerte, y eso cambiaba todo. Se arrodilló junto a la incubadora donde descansaba Elías, hizo la señal de la cruz y susurró: «Gracias, Virgen María, gracias, Jesús, por este milagro, por recordarnos que nada es imposible para ti». A las 6:08 de la mañana, cuando el turno diurno llegó al hospital, la noticia del bebé resucitado ya se había esparcido por todo el edificio. Doctores, enfermeras, personal administrativo, todos querían ver al niño que había vuelto de la muerte. El director del hospital, el doctor Fernando Aguilar, de 61 años, especialista en medicina interna con 35 años de carrera, bajó personalmente a la UCI neonatal. Quería ver el expediente. Quería hablar con los testigos. Quería entender qué había pasado. Leyó el reporte médico completo. Nacimiento a las 2:36 am, sin signos vitales al nacer. Reanimación iniciada inmediatamente. Aplicación de protocolos estándar. Estimulación, succión, ventilación, compresiones torácicas, adrenalina. Sin respuesta durante 13 minutos. Línea plana en monitor cardíaco. Y entonces, a las 2:51 am, inicio espontáneo de actividad cardíaca. Recuperación completa en menos de 10 minutos, sin secuelas aparentes. El doctor Aguilar miró a la doctora Hernández. Suyapa, en mis 35 años de medicina, nunca he leído un reporte como este. ¿Qué pasó realmente ahí adentro? La doctora Hernández respiró profundo. Doctor Aguilar, pasó algo que nunca pensé que diría en un contexto médico. Pasó un milagro, literalmente. Oramos, y el bebé volvió a la vida. El doctor Aguilar la miró con escepticismo. ¿Oraron? ¿En medio de un código azul? Sí, señor. Fue idea del doctor Espinosa, y yo autoricé, y funcionó. El director se frotó la barbilla. Esto va a causar revuelo, van a venir reporteros, van a querer entrevistas, la comunidad médica va a cuestionar este reporte. Lo sé, dijo la doctora. Pero doctor Aguilar, yo estuve ahí. Yo vi las pantallas. Ese bebé estaba muerto y ahora está vivo y no tengo ninguna explicación médica que ofrecer. Solo tengo la verdad. Dios lo resucitó. El doctor Aguilar suspiró. Muy bien. Voy a solicitar que se realicen estudios neurológicos completos al bebé en las próximas semanas. Electroencefalograma, resonancia magnética, evaluación de desarrollo. Si este niño realmente estuvo sin oxígeno durante 13 minutos, debería haber daño cerebral severo. Si no lo hay, entonces tal vez ustedes tienen razón. A las 9:00 am, Andrea y Mario fueron trasladados a una habitación privada con su bebé. Elías ahora pesaba 3,15 kilos. Había perdido 50 gramos de fluidos, completamente normal. Se alimentaba sin problemas. Dormía tranquilo, lloraba cuando tenía hambre. En otras palabras, era un bebé perfectamente normal. Andrea lo tenía en brazos, meciéndolo suavemente. Mario estaba sentado junto a ella, con una mano en el hombro de su esposa y la otra acariciando la cabecita de su hijo. Ambos lloraban, pero eran lágrimas de pura gratitud.
Yo entré a visitarlos. Llevaba mi Biblia bajo el brazo. «Hermanos», les dije, «¿cómo están?» Andrea me miró con ojos llenos de luz. «Capellán Montoya, no tengo palabras para agradecerle. Usted oró por mi hijo, y Dios lo escuchó». «No fue solo yo», respondí, «fue todo el equipo. Y sobre todo, fue la fe de ustedes. Ustedes nunca dejaron de creer». Mario se levantó y me abrazó. «Hermano, nosotros sabíamos que Dios podía hacer un milagro, pero verlo con nuestros propios ojos, eso cambia todo». Me senté con ellos. Les pregunté sobre su historia. Me contaron que eran de una pequeña comunidad rural llamada El Paraíso, a 2 horas de Tegucigalpa. Eran miembros de una iglesia evangélica llamada Fuente de Vida. Llevaban 5 años intentando tener un bebé. Andrea había sufrido 2 abortos espontáneos previos. Este embarazo había sido difícil, náuseas constantes, amenaza de parto prematuro y finalmente un trabajo de parto de 14 horas que terminó con su hijo naciendo muerto. «Nosotros oramos durante todo el embarazo», dijo Andrea. «Le pedimos a Dios que protegiera a nuestro bebé. Y hubo momentos en los que pensé que mis oraciones no servían de nada, especialmente cuando el doctor me dijo que mi hijo había nacido sin vida. Pero ahora veo que Dios tenía un plan más grande. Él permitió que Elías muriera para poder resucitarlo, para mostrarle a todos esos doctores, esas enfermeras, que Él es real, que Él tiene poder». Mario añadió: «El pastor de nuestra iglesia nos dijo hace 3 meses, en un servicio, que nuestro hijo iba a ser un testimonio para muchos, que Dios iba a usar su vida para traer almas al reino. Nosotros no entendimos en ese momento, pero ahora lo vemos claramente». Les leí Ezequiel 37, el pasaje de los huesos secos. «Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis». Hermanos, así como Dios le sopló vida a los huesos muertos en la visión de Ezequiel, así sopló vida en el cuerpo de Elías esta madrugada. Oramos juntos, y mientras orábamos, sentí que el Espíritu Santo me decía algo claro. Este no es el fin de la historia, este es solo el comienzo. Durante las siguientes 48 horas, el bebé Elías fue sometido a múltiples pruebas neurológicas. El doctor Rafael Suazo, neurólogo pediatra de 44 años, realizó un electroencefalograma completo. Esperaba ver patrones anormales, actividad epiléptica, señales de daño cerebral, pero lo que vio fue un cerebro completamente normal, actividad eléctrica saludable, sin anomalías. «Esto es extraordinario», le dijo a la doctora Hernández. «Un bebé que estuvo sin oxígeno durante 13 minutos debería mostrar al menos algún grado de encefalopatía hipóxica, pero este niño es como si nada hubiera pasado». Una semana después, se realizó una resonancia magnética cerebral. El neuroradiólogo, doctor Luis Ferrera, de 50 años, revisó las imágenes múltiples veces. Buscó áreas de necrosis, lesiones en la sustancia blanca, signos de hipoxia. No encontró nada. «Cerebro estructuralmente normal», escribió en su reporte, «sin evidencia de daño isquémico o hipóxico». Cuando estos resultados llegaron al doctor Aguilar, el director del hospital, él convocó una reunión con todo el equipo que había estado presente esa noche. La doctora Hernández, el doctor Espinosa, las enfermeras Carla y Roxana, el técnico Josué y yo como capellán. «Señores», dijo el doctor Aguilar, «tengo 35 años en medicina. He revisado literatura médica de todo el mundo, y no existe ningún caso documentado de un recién nacido que haya sido reanimado exitosamente después de 13 minutos de paro cardiorrespiratorio sin sufrir daño neurológico. Ninguno. Este caso es único, y francamente, no tengo explicación médica que ofrecer». El doctor Espinosa levantó la mano. «Doctor Aguilar, con su permiso, yo tengo una explicación.
No es médica, pero es la única que tiene sentido. Adelante, Marco. El doctor Espinosa se puso de pie. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido bien en días. Yo he sido ateo durante 20 años. Ustedes lo saben. He ridiculizado la fe. He argumentado contra la existencia de Dios en múltiples ocasiones. Pero lo que vi esa noche me demostró que estaba equivocado. Ese bebé estaba muerto. No había actividad cardíaca, no había actividad cerebral. Y entonces oramos, y Dios lo trajo de vuelta. No fue la adrenalina, no fue la reanimación, fue Dios. Se hizo un silencio en la sala. El doctor Espinosa continuó, con voz quebrada. Y yo necesito decir esto públicamente. He aceptado a Jesucristo como mi Salvador. El domingo pasado fui bautizado en la iglesia adventista. Ya no soy ateo, soy cristiano, porque Dios me mostró su poder de una manera que no puedo negar. Varios en la sala comenzaron a llorar. La enfermera Carla se levantó y abrazó al doctor. Bienvenido a la familia de Dios, doctor Espinosa. Gloria al Señor. Pero él no fue el único. La doctora Hernández también habló. Yo también quiero compartir algo. El domingo después del milagro, fui a la iglesia por primera vez en 20 años. Fui a la iglesia pentecostal Fuego y Poder con la enfermera Carla. Y allí, cuando el pastor dio el llamado al altar, yo pasé al frente. Lloré como no había llorado en años y le entregué mi vida a Cristo. Porque después de ver lo que vi, no puedo seguir viviendo como si Dios no existiera. Roxana también testificó. Yo siempre he sido católica, pero era una cristiana tibia. Iba a misa por tradición, no por fe. Pero después de esa noche algo cambió en mí. Ahora leo la Biblia todos los días, ayuno, oro con fervor, porque vi que Dios es real. Y si Él es real, entonces quiero conocerlo de verdad. Uno por uno, cada miembro del equipo compartió cómo el milagro había transformado su fe. Josué dijo, yo crecí en la iglesia, pero mi fe era heredada, no personal. Ahora es diferente. Ahora sé en quién he creído. Incluso el doctor Aguilar, el director escéptico, dijo algo sorprendente. Yo soy católico de nacimiento, pero no practicante. He visto mucho en medicina, demasiado sufrimiento, y eso me alejó de Dios. Pero este caso me hace reconsiderar todo. Tal vez hay un propósito. Tal vez hay una mano divina guiando ciertas cosas. No sé dónde me llevará esto, pero sí sé que ya no puedo ignorar lo que pasó aquí. Hermanos, ¿ven lo que estoy diciendo? El milagro no fue solo la resurrección del bebé. El milagro fue la conversión de 7 profesionales médicos que presenciaron el poder de Dios en tiempo real. Pero esperen, porque hay más. 2 semanas después del milagro, el periódico La Tribuna, uno de los más grandes de Honduras, publicó un artículo en primera plana con el título «Bebé resucitado, el caso médico que desconcierta a doctores en Tegucigalpa». El artículo incluía entrevistas con la doctora Hernández, el doctor Espinosa y los padres del bebé. También incluía copias de los reportes médicos, con información sensible redactada para proteger la privacidad de la familia. El artículo se volvió viral. En 3 días había sido compartido más de 50,000 veces en redes sociales. Canales de televisión nacionales pidieron entrevistas. Emisoras de radio cristianas querían transmitir el testimonio. Y entonces, algo inesperado sucedió. Una pareja de otro país, Guatemala, leyó el artículo. Su hijo de 4 años había sufrido un accidente cerebrovascular y estaba en coma en un hospital en Ciudad de Guatemala. Los doctores decían que no había esperanza, que el daño cerebral era irreversible, que debían considerar desconectar el soporte vital. Pero después de leer sobre el bebé Elías, esta pareja decidió pedir un último milagro. Viajaron de Guatemala a Tegucigalpa, buscaron a la doctora Hernández
y le pidieron que orara por su hijo. Ella aceptó. Fue al hospital en Guatemala con el doctor Espinosa y conmigo, y oramos por ese niño en coma. 3 días después, el niño despertó. Los doctores en Guatemala no podían explicarlo. Pero la familia sabía, era el mismo Dios que había resucitado a Elías, y así comenzó un efecto dominó. Una señora de El Salvador escuchó el testimonio en la radio. Su esposo tenía cáncer terminal. Viajó a Tegucigalpa, pedimos oración. El esposo fue sanado. Los tumores desaparecieron. Un joven de Nicaragua estaba hospitalizado con una infección severa que no respondía a antibióticos. Su madre escuchó sobre el hospital donde Dios hace milagros y trajo a su hijo. Oramos. La infección se dio en 24 horas. Hermanos, el Hospital General de Tegucigalpa se convirtió en un lugar de peregrinación para personas de toda Centroamérica buscando milagros. Y Dios seguía moviéndose. Pero déjame contarte lo que pasó con el bebé Elías. A los 3 meses de edad, Elías fue evaluado por un equipo de desarrollo infantil. Esperaban retrasos, problemas motores, dificultades cognitivas, pero en todos los parámetros, Elías no solo estaba normal, estaba avanzado. Sostenía su cabeza antes de lo esperado. Sonreía, reaccionaba a estímulos visuales y auditivos con precisión. Era un bebé completamente saludable. Al año de edad, Elías caminaba. Decía sus primeras palabras. Jugaba, reía. Era un niño vibrante, lleno de vida, sin ningún indicio de haber pasado por trauma al nacer. A los 2 años, la familia Beltrán regresó al hospital para una evaluación de seguimiento. Trajeron a Elías. Ahora era un niño activo, curioso, hablador. Se subía a las sillas. Exploraba todo. Era imposible no sonreír al verlo. La doctora Hernández lo examinó. Lloró durante toda la consulta. Miren a este niño, decía entre lágrimas. Hace 2 años yo lo declaré muerto. Y ahora miren, está perfecto. Dios lo preservó. Dios lo protegió. El doctor Espinosa también estaba presente. Se arrodilló al nivel de Elías. «Hola, campeón. ¿Sabes quién soy yo?» Elías lo miró con sus grandes ojos oscuros. Sonrió. «Yo soy el doctor que no creía en Dios», continuó el doctor Espinosa. «Pero tú me enseñaste que Dios es real. Gracias, pequeño. Gracias por salvar mi alma». Andrea y Mario testificaron que desde el nacimiento de Elías habían visto multiplicarse las bendiciones en sus vidas. Su pequeña iglesia en el paraíso había crecido de 30 miembros a 150 en 2 años. Personas de comunidades vecinas venían a escuchar el testimonio del niño resucitado. Decenas de personas habían entregado sus vidas a Cristo. Dios usó la muerte temporal de nuestro hijo para traer vida eterna a muchos, dijo Mario. Y nosotros estamos honrados de ser parte de este plan. Ahora, hermanos, déjenme llevarlos al presente. Hoy, en 2024, el niño Elías tiene 5 años. Asiste al kinder en su comunidad. Es un niño brillante, lleno de energía, con un amor especial por la música y los animales. No tiene ninguna secuela, ningún problema de desarrollo, ninguna evidencia física de haber estado muerto por 13 minutos. Pero hay algo único en él. Su madre dice que desde muy pequeño Elías habla de ángeles, dice que los ve, los describe con detalles que un niño de su edad no debería poder articular. Dice que hay uno en particular, alto, con alas doradas, que lo cuida. Y cada vez que alguien le pregunta sobre la noche de su nacimiento, aunque él no puede recordarla conscientemente, él dice, «Los ángeles me trajeron de vuelta. Jesús me mandó de vuelta porque tengo que contar cosas». El caso médico de Elías ha sido estudiado por investigadores en Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Un cardiólogo pediatra de renombre internacional, el doctor Alberto Méndez de México, revisó todo el expediente. Su conclusión fue la siguiente, y cito textualmente:
Desde un punto de vista estrictamente médico, la supervivencia de este paciente sin secuelas neurológicas después de 13 minutos de paro cardiorrespiratorio es inexplicable. Los protocolos de reanimación se aplicaron correctamente, pero no produjeron resultado hasta el minuto 13. La recuperación súbita y completa no tiene precedente en la literatura médica. No puedo ofrecer una explicación científica satisfactoria para este caso. En otras palabras, incluso los expertos admiten, esto fue un milagro. Y hermanos, antes de terminar, quiero que hagamos algo juntos. Quiero que en los comentarios me cuentes si tú o alguien que conoces ha vivido un milagro médico. ¿Has visto a Dios sanar lo incurable? ¿Has presenciado algo que desafía la lógica médica? Escribe tu testimonio, porque cada testimonio fortalece la fe de otros. Y si estás enfrentando una situación médica difícil en este momento, escribe, necesito un milagro, y esta comunidad va a orar por ti. No estás solo. El mismo Dios que resucitó a Elías puede intervenir en tu situación. Escribe ahora. Testimonia, pide oración y activa tu fe. Ahora, déjame contarte el impacto a largo plazo de este milagro. La doctora Suyapa Hernández, quien dirigió la reanimación esa noche, experimentó una transformación radical. No solo aceptó a Cristo, sino que se convirtió en una evangelista dentro del hospital. Comenzó un grupo de oración semanal para el personal médico. Todos los jueves a las 7 p.m., doctores, enfermeras, personal administrativo y de limpieza se reúnen en la capilla del hospital para orar por los pacientes. Ese grupo comenzó con 5 personas. Hoy tiene más de 40 miembros regulares. Ella también comenzó a documentar otros casos de milagros médicos en el hospital. En los últimos 5 años ha recopilado 23 casos de recuperaciones que los médicos no pueden explicar. Pacientes con cáncer terminal cuyas tomografías muestran remisión completa. Víctimas de accidentes que los neurólogos dijeron que nunca caminarían, pero que hoy están corriendo. Niños con malformaciones congénitas que se resolvieron espontáneamente. Yo solía pensar que la medicina y la fe eran opuestas, dice la doctora Hernández ahora. Pero ese milagro me enseñó que son complementarias. La medicina es la herramienta que Dios usa, pero Él es quien sana. Y cuando reconocemos eso, vemos su mano moverse de maneras extraordinarias. El doctor Marco Espinosa, el exateo, también fue transformado. Después de su bautismo, se convirtió en un defensor vocal de la integración de la fe en la práctica médica, no en el sentido de reemplazar tratamientos con oración, sino de reconocer que hay dimensiones espirituales en la sanidad que la ciencia sola no puede abordar. Escribió un artículo para una revista médica hondureña titulado «Cuando la ciencia encuentra sus límites», una reflexión personal sobre fe y medicina. El artículo causó controversia. Algunos colegas lo criticaron, diciendo que estaba abandonando el rigor científico, pero muchos más lo contactaron en privado, agradeciéndole por tener el valor de hablar sobre algo que ellos también habían experimentado, pero temían admitir. Yo perdí mi ateísmo en una sala de emergencias a las 2:51 de la madrugada, escribió, y lo que gané a cambio fue infinitamente más valioso: fe, propósito y la certeza de que hay un Dios que se interesa por nosotros. Hoy, el doctor Espinosa es anciano en su iglesia adventista, da estudios bíblicos, y cada vez que cuenta su testimonio, termina diciendo: yo era el Tomás moderno. Necesitaba ver para creer, y Dios, en su misericordia, me lo mostró, no para condenarme, sino para salvarme. Las enfermeras Carla y Roxana también tienen historias poderosas.
Carla, quien fue la primera en decir «yo oro» esa noche, reporta que su fe se ha multiplicado exponencialmente. «Yo siempre creí en milagros», dice. Los había escuchado en testimonios, los había leído en la Biblia, pero verlo con mis propios ojos, participar en uno, eso cambió todo. Ahora oro con autoridad, porque sé que Dios escucha y sé que Él responde. Roxana, la católica devota, dice que el milagro renovó su devoción. Yo rezaba el rosario por costumbre, pero después de esa noche, cada Ave María tiene significado. Cada oración es una conversación real con Dios, porque sé que Él está ahí. No es una creencia abstracta, es una certeza. El técnico Josué Ramos, el joven adventista, decidió cambiar de carrera después del milagro. Estaba estudiando para ser técnico de laboratorio, pero después de lo que vio, sintió el llamado al ministerio. Hoy está cursando su último año de teología en la Universidad Adventista de Centroamérica en Costa Rica. Su meta es ser pastor. Dios me usó esa noche, dice, y yo quiero que me siga usando el resto de mi vida. Y yo, Rafael Montoya, el capellán que guió la oración, he visto mi ministerio expandirse de maneras que nunca imaginé. Después del milagro de Elías, otros hospitales en Honduras me han invitado a dar conferencias sobre el papel de la capellanía en ambientes médicos. He entrenado a 12 nuevos capellanes hospitalarios en los últimos 5 años, y cada uno de ellos lleva el testimonio de Elías como evidencia de que Dios sigue activo, sigue sanando, sigue haciendo milagros. Pero hermanos, hay un detalle final que necesito compartir, un detalle que me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. 2 años después del milagro, en marzo de 2021, la familia Beltrán regresó al hospital para la evaluación anual de Elías. El niño ahora tenía 2 años. Durante la consulta Andrea me buscó. Tenía algo que contarme. «Capellán Montoya», dijo con voz temblorosa. «Tengo que decirle algo. Hace una semana, Elías y yo estábamos en casa. Él estaba jugando con sus juguetes. De repente se detuvo, me miró y dijo algo que me dejó helada». «¿Qué dijo?», pregunté. Andrea respiró profundo. Dijo: «Mami, cuando yo estaba con Jesús, Él me dijo que yo iba a vivir muchos años. Y me dijo que iba a hablarle a mucha gente de Él. Y me dijo que los doctores que lloraron esa noche iban a ir al cielo». «Capellán, mi hijo tiene 2 años. ¿Cómo puede decir algo así?». Hermanos, cuando escuché eso, comencé a llorar. Porque en ese momento entendí algo profundo. Elías no solo volvió de la muerte, él estuvo en la presencia de Dios. Y Dios le habló, le dio una misión y lo envió de vuelta. Esto no fue solo un milagro médico, fue una comisión divina. Le pregunté a Andrea si podía hablar con Elías. Ella asintió. Me arrodillé frente al niño. «Hola, Elías, ¿puedes contarme qué viste cuando estabas con Jesús?». El niño, con su vocecita de 2 años, dijo: «Había mucha luz, y música, y ángeles grandes, y Jesús me cargó. Y me dijo: tienes que regresar. Y yo no quería, pero Él me mandó». «¿Y qué más te dijo Jesús?». Elías pensó por un momento. Me dijo: «Dile a todos que yo estoy vivo, que yo regreso pronto y que el cielo es real». Hermanos, un niño de 2 años no puede inventar un mensaje teológico así, no puede articular conceptos de escatología. Esto fue una revelación directa, y desde ese día he llevado ese mensaje conmigo. Jesús está vivo, Él regresa pronto, y el cielo es real. Este no es solo el testimonio de un bebé que resucitó, es el testimonio de un Dios que sigue hablando, sigue moviéndose, sigue llamando a la humanidad a que se vuelva a Él. El bebé Elías, quien nació sin latidos el 14 de marzo de 2019, quien estuvo clínicamente muerto por 13 minutos,
quien desafió todas las probabilidades médicas, quien fue resucitado por el poder de Dios en una sala de emergencias en Tegucigalpa, Honduras, está vivo hoy. Y su vida es un recordatorio constante de que para Dios nada es imposible. Los doctores que lloraron esa noche encontraron a Cristo. El hospital donde ocurrió el milagro se convirtió en un lugar de fe renovada. Y el nombre de Jesús fue glorificado ante cientos de miles de personas que han escuchado esta historia en los últimos 5 años. Pero hermanos, hay una pregunta que necesito hacerte ahora. Una pregunta que determina cómo recibes este testimonio. ¿Qué vas a hacer tú con lo que acabas de escuchar? ¿Vas a dudar? ¿Vas a racionalizar? ¿Vas a buscar explicaciones alternativas? ¿O vas a abrir tu corazón y decir, Dios, si pudiste hacer esto por Elías, puedes hacer algo en mi vida también? Porque te voy a decir algo, y escúchalo bien. Dios no hace milagros solo para impresionar, los hace para transformar, los hace para llamar, los hace para salvar. Ese bebé que nació sin latidos fue resucitado para que tú, quien estás viendo esto hoy, sepas que hay un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que puede intervenir en tu situación imposible. Y si hoy, en este momento, tú estás enfrentando una crisis médica, una enfermedad terminal, un diagnóstico devastador, o estás orando por un ser querido que los doctores han declarado sin esperanza, escucha esto. El mismo Dios que puso su mano sobre Elías puede poner su mano sobre ti o sobre tu ser querido. No estoy prometiendo que todos los enfermos se sanarán de la manera que queremos. No estoy diciendo que todos los milagros serán instantáneos, pero sí estoy diciendo que Dios es real, que Él escucha, que Él actúa, y que cuando clamoramos a Él con fe, cosas sobrenaturales suceden. Quiero terminar con el versículo que le leí a Andrea y Mario esa primera noche. Ezequiel 37:5. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Hermanos, si hay áreas muertas en tu vida, sueños muertos, relaciones muertas, esperanzas muertas, Dios puede soplar su espíritu sobre ellas y traerlas de vuelta a la vida. No importa cuánto tiempo hayan estado muertas, no importa cuán frías estén, no importa si todos los demás las han declarado perdidas. Dios es el Dios de resurrecciones, y Él sigue resucitando hoy. Ahora, 3 cosas antes de despedirnos. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, compártelo. Hay alguien en tu lista de contactos que necesita escuchar esta historia hoy. Hay alguien que está a punto de rendirse. Comparte este video con esa persona. Sé el instrumento que Dios use para restaurar su fe. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque cada semana traemos testimonios reales de cómo Dios está moviendo en el mundo. Estas no son historias ficticias, son documentadas, son verificables y necesitas escucharlas para fortalecer tu fe. Tercero, escribe en los comentarios tu petición de oración. Si necesitas un milagro, escríbelo. Esta comunidad de fe orará por ti. Y si has vivido un milagro, cuéntalo. Tu testimonio puede ser el impulso que alguien más necesita. Y por último, quiero orar por ti ahora mismo. Donde sea que estés viendo esto, en tu casa, en el trabajo, en el hospital, en un momento de dolor, inclina tu cabeza conmigo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por el testimonio del bebé Elías. Gracias porque nos recuerda que tú sigues siendo el Dios de milagros. Ahora, Señor, oro por cada persona que está viendo este video. Tú conoces sus necesidades, conoces sus dolores, conoces sus situaciones imposibles. Señor, extiende tu mano sanadora sobre cada uno. Donde hay enfermedad, declaro sanidad. Donde hay desesperanza, declaro esperanza renovada.
Donde hay muerte, declaro resurrección. Que el mismo poder que resucitó a Elías fluya ahora en la vida de cada espectador, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nunca olviden, para Dios nada es imposible, absolutamente nada. Que el Señor los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Nos vemos en el próximo testimonio. Y recuerden, Jesús está vivo. Él regresa pronto, y el cielo es real. Hasta la próxima, familia de Manos de Fe.